Hoy nos metemos de lleno en la relación, bueno, intensísima entre César Vallejo, el poeta peruano, y su esposa Georgette Philippart. Tenemos unos extractos muy interesantes de Asís y Vallejo con análisis, y la idea es entender esa conexión, ¿no?, que marcó sus vidas y el legado de Vallejo. Todo arranca en París. Se ven, creo, en 1926. Pero él recién le habla en febrero del 27, y Georgette, bueno, recuerda algo casi místico. Dice que vio una gran luminosidad blanca-azul alrededor de su cabeza. Impresionante. Sí, es muy llamativo eso. Y hay que pensar que en ese momento Vallejo vivía con otra mujer, Henriette Maisse. O sea, la situación ya era complicada de por sí. Y encima, la madre de Georgette, bueno, se oponía totalmente. Claro. Por la precariedad económica de Vallejo, obviamente, pero quizás había algo más, ¿no? Un choque de mundos, quizás. Puede ser. La vida de un poeta extranjero sin un peso no era lo ideal para una madre de esa época, ¿cierto? Exacto. Una mezcla de factores, seguramente. Pero bueno, el destino, ¿no? La madre de Georgette muere, fines de 1928. Y al año siguiente, Georgette hereda una suma considerable, como 280,000 francos de la época. Muchísima plata. Y ahí sí decide irse a vivir con Vallejo. Y tuvo que darle una cuantiosa suma, dice el texto, a Henriette para que, bueno, desapareciera. Qué fuerte, ¿no? Muy pragmático. Casi como, bueno, listo, ahora sí. Demuestra la determinación de Georgette. Y parece que quería saberlo todo de él, absorber su mundo. Sí, sí. Vallejo le contaba de su casa en la sierra peruana, de su niñez, de sus amigos del Grupo Norte, allá en Trujillo. Ese grupo fue clave, ¿eh? Marcó mucho su juventud, sus ideas. Y también, bueno, le contó de la cárcel. Una experiencia terrible. Hay un detalle que me parece potentísimo. Le describió cómo dibujaba en la tierra con un palo, para sobrevivir, para escapar mentalmente de ese horror. Es que ahí está el puente, ¿no? Esos relatos íntimos conectan dos mundos. El París bohemio de ella y ese Perú profundo, a veces muy duro de él. Ella, parisina, huérfana de padre por la guerra, costurera, se sumerge de lleno en la vida de Vallejo. Y con la plata de Georgette, claro, empiezan a viajar. 2 veces a la Unión Soviética, por Europa, van a España para que se reedite Trilce. Importantísimo eso de Trilce. Una obra súper vanguardista. Y el apoyo de Georgette fue fundamental para que él pudiera moverse, publicar. Y ambos se identificaban como marxistas, muy comprometidos. Sí, y esas ideas les trajeron problemas, claro. A fines de 1930 los expulsan de Francia por actividades sospechosas, decían las autoridades. Tiempos de tensión política. Se refugian en Madrid. Ahí Vallejo publica Rusia en 1931, que le va bien, tiene éxito. Pero después, cuando intenta publicar cosas más marxistas, los editores lo rechazan y vuelve la pobreza. Logran volver a París en el 32, pero la situación es tan mala que Georgette tiene que vender el departamento que había heredado. Tremendo. Vivían en hoteles baratos, muy duro. Se casan finalmente en 1934. Y bueno, poco después, la Guerra Civil Española. Se meten de lleno a apoyar a la República. Viajan a España, participan en congresos. Una época de mucha actividad, mucha militancia compartida. Pero entonces, la tragedia. Vallejo enferma gravemente. Marzo del 38. Y muere muy joven, el 15 de abril. Tenía 46 años. ¡Qué terrible! Y Georgette cede su propia tumba familiar para él, en Montrouge. Ella misma lo contó de una forma desgarradora. Cuando él murió, estuve ciega durante 4 horas. Estuve loca. Te parte el alma. Uf, sí. Y a partir de ahí, bueno, la vida de Georgette cambia por completo. Totalmente. Se convierte en la guardiana del legado de Vallejo. Una guardiana férrea. A veces incomprendida, vista como inflexible. Ya en 1939 publica Poemas Humanos. ¿Y qué guardiana? Se opuso con uñas y dientes a que llevaran los restos a Perú. Ella misma los traslada a Montparnasse en 1970 y elige ese epitafio tan conocido: he nevado tanto para que duermas. Es muy poético, sí. Viaja a Perú recién en 1951. Visita la casa donde nació Vallejo. Imagino la emoción. Sí.
Y su vida en Lima después fue una lucha constante. Se peleó con editores, criticó fuerte a estudiosos de Vallejo como Juan Larrea, sentía que lo malinterpretaban o se apropiaban de él. Llegó a bofetear a un editor en público por un tema de una portada. Tenía carácter, ¿eh? Sí, defendía lo suyo o lo que sentía que era de Vallejo con una pasión tremenda. Dedicó su vida a editar las obras completas, a que se publicaran como ella creía correcto. También publicó su propia poesía, pero quedó como eclipsada, ¿no? Indisolublemente ligada a Vallejo. Así es. Y sus últimos años fueron difíciles. Soledad, enfermedad, tuvo una caída en el 78 que la dejó con hemiplegia. Pobreza también. Murió en Lima en 1984 y pidió ser enterrada en Perú, la tierra que Vallejo no pudo volver a ver. Entonces, ¿qué nos deja toda esta historia? Vemos una relación, forjada en el arte, en la ideología, una conexión personal profundísima, que sobrevive a la muerte y se transforma en esa defensa apasionada, casi mítica, de un legado. Exacto. La devoción de Georgette fue clave para que la obra de Vallejo perdurara como la conocemos. Moldeó activamente su imagen póstuma. Y si lo pensamos más en grande, esto nos muestra cómo las relaciones personales, la lealtad de una persona pueden ser decisivas en cómo se construye la memoria cultural de todos. Te deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto la identidad de alguien puede fusionarse con proteger el legado de otro? Incluso, a costa de uno mismo, de la propia vida o reconocimiento. Algo para reflexionar sin duda.